Pues, La paz del Señor a todos. Vamos a iniciar el estudio de la lección número 8, que es una pregunta muy importante para nuestros tiempos. ¿Qué es la verdad? Primeramente vamos a dirigirnos a Dios en oración. Maravilloso Señor Dios y buen Padre, agradezco a usted el día que nos da, Señor. Agradezco por las bendiciones. Reconozco que usted es bueno, santo, soberano. A usted rindo honor, gloria y alabanza, Señor, por todos sus atributos. Permita, Señor, que el Espíritu Santo esté, Señor, con nosotros, con los oidores de esta lección, para poder entender de una mejor forma un tema que es actual. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo entendemos a la luz de la palabra de Dios lo que es la verdad? Con todas las teorías de diferentes corrientes sobre la verdad, queremos que usted nos ayude para poder comprender bíblicamente lo que es la verdad. Acompáñenos a todos y a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lección número 8. ¿Qué es la verdad? Un tema muy actual que nos lleva a reflexionar y a escudriñar la Escritura para poder comprender correctamente lo que es la verdad ante tanta falsa doctrina, falso predicador, falsas personas. Es importante conocer realmente lo que Dios nos enseña a través de su palabra sobre la verdad. El objetivo es dar a conocer a través de este estudio sobre la verdad, animando a todos a conocerla más profundamente y poder comunicarla a las personas. El texto básico está en el libro de Juan, el capítulo 17, versículo 17, que nos dice: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. La introducción. En la postmodernidad hay varios conceptos de verdad. Existe, por ejemplo, el concepto de que lo que se llama verdad es una mera construcción sociocultural o histórica. Lo que fue verdad para una cultura o época histórica no necesariamente será verdad para otra cultura o para nuestro tiempo. También existe la idea pragmática de que la verdad es lo que funciona, lo que es útil o en realidad sirve a algún bien personal o social. En otra concepción no hay verdad, solo perspectivas o interpretaciones. La verdad no reside en ningún texto, porque quien determina el significado es quien lo lee y lo interpreta. Como hay varias interpretaciones, entonces el texto no lleva una sola verdad. Todavía hay quienes toman como verdad el sentido común o bien sus propios sentimientos o su propio criterio. Nosotros, usted, como cristiano, ¿cómo entiende la verdad? Es lo que vamos a tratar de entender y estudiar a través de este estudio. Profundicemos un poco en el tema. Como ya hemos dicho, nuestro tiempo, la postmodernidad, es un periodo complejo
con diferentes teorías filosóficas que defienden diferentes posiciones sobre la verdad. En términos generales, la posmodernidad rechaza la universalidad y objetividad de la verdad. En la era de la posverdad, la verdad es relativa y revisable, ya que está condicionada por la cultura y la época en que se concibe. La cosmovisión cristiana, basada en las Escrituras, entiende la verdad de una manera diferente. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir, de aprender, de revisar. Ítem número 1. La verdad y la Biblia. La verdad, según las Escrituras, tiene a lo menos 3 significados básicos. La primera acepción de la palabra verdad se encuentra en el Antiguo Testamento, del hebreo emet, y tiene el mismo significado que fidelidad, algo que es firme o estable hasta el punto de ser fiable. El término se deriva de la raíz mn, que significa mantenerse firme. El Salmo 25, el verso 10, dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Ya entramos a escudriñar las Escrituras y a buscar textos que se refieren a este tema llamado la verdad. También el Salmo 31, versículo 5: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La verdad no es abstracta, sino algo en lo que se puede fundamentar. La segunda acepción, aliada a este, es de algo verdadero, cuando se corresponde con la realidad. Algo es verdadero cuando es correspondido con sucesos, con realidades, siendo entonces digno de confianza. Por ejemplo, cuando Dios dice algo y el hecho ocurrido se corresponde con lo que dijo, esa es la verdad. La verdad tiene el sentido básico de lo que está de acuerdo con los hechos. O sea, decir la verdad, pero hay que corroborarlo con el acontecimiento, con el hecho, con la realidad. Y aquí tenemos 2 ejemplos que nos recuerdan el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, el capítulo 42, versículo 16: enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no vive Faraón, que sois espías. ¿A qué se refiere este texto? Cuando los hermanos de José fueron a comprar alimentos a Egipto, uno de los hermanos tuvo que volver a buscar a su hijo, al hebreo que había quedado, y los demás quedaron presos. Entonces, si era verdad, tenían que llevar a su hermano menor. La otra prueba también y que la verdad también deriva en un hecho, un acontecimiento que ratifica, es en Primera de Reyes, el capítulo 17, versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías:
Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Quién dijo esto? La viuda de Sarepta, cuando Elías, después de orar a Dios por el hijo de esta viuda, este niño revivió. Entonces ahí esta mujer vio que el siervo de Dios Elías había dicho la verdad y lo había corroborado con un acontecimiento que es revivir a su hijo. Proverbios, al capítulo 12, versículo 19, el rey Salomón también nos hace una advertencia. El labio veraz permanecerá para siempre. O sea, los labios que emiten verdad permanecen para siempre. Sin embargo, la lengua mentirosa solo por un momento. Hay una gran diferencia entre el labio veraz y la lengua mentirosa. Su permanencia. Uno es permanente y el otro desaparece. Jeremías, el capítulo 9, versículo 5 dice: cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de hablar perversamente. También advertencia ahí que son acontecimientos ocurridos que nos sirven hoy día para nosotros andar siempre con la verdad. De ahí la relación de la verdad con la luz, pues la verdad como luz muestra las cosas como realmente son. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, según el Salmo 43, versículo 3. Esta misma noción hebrea de verdad está presente en el Nuevo Testamento. Así, verdad, del griego aletheia, en el Nuevo Testamento significa también decir según la realidad y según el hecho o acontecimiento. Marcos, el capítulo 5, versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿A quién se refiere? A la mujer que tocó el vestido de Jesús mientras el maestro iba a la casa de Jairo. ¿Cierto? Con solamente tocar el vestido de Jesús, ella fue sanada y emitió estas palabras. Pero Jesús condenó también la falta de coherencia, la falta de transparencia entre lo que es el discurso y lo que es la práctica, ocurrida con los fariseos y que realmente no correspondía. Mateo 23, el versículo 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Todo lo que los fariseos decían, había que hacerlo. Pero la advertencia viene aquí: no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos predicaban una cosa, pero hacían otra. O predicaban algo, pero no lo hacían. Entonces, la recomendación es hacer lo que ellos decían, obedecerlo y hacerlo, pero no lo que ellos practicaban. Hay la advertencia después en el capítulo 23, versículos 23 y 24.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cosas necesarias, pero siempre no tenían que dejar de hacer las cosas que eran más importantes. Les dijo entonces, los trató mal aquí, y les dice, guías ciegos, fuertes palabras, guías ciegos, o sea, no puede un ciego guiar a otro. Por eso los trata de guías ciegos, que coláis el mosquito, o sea, que se fijan en lo ínfimo y tragáis el camello. Tercera acepción. La verdad es todo lo que Dios ha revelado, ya sea generalmente a través de la creación. Vamos a ver algunos textos al respecto. Romanos 1, versículos 19 y 20. Porque lo que Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. También, específicamente, a través de la palabra, como nos dice 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La revelación general de Dios es aquella por la cual los hombres, por naturaleza, entienden que el universo no es fruto de la casualidad, sino creado por un Dios todopoderoso, justo y bueno, digno de ser adorado. El apóstol Pablo afirma que los hombres tienen acceso a esta verdad, aunque la distorsionen. Romanos, el capítulo 1, versículos 18 y el versículo 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La revelación especial es la autocomunicación de Dios en la historia, a los patriarcas y profetas plenamente, a través de Jesús. Por eso su enseñanza es la verdad misma. Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora conocéis y le habéis visto. Ya que es la cumbre de la revelación, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, según Colosenses el capítulo 1, versículo 15. Siendo Él el Dios verdadero que se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos algunos textos al respecto. Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 3,
Y el versículo 14, que nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La revelación específica de Dios en la historia y especialmente en Jesús está registrada en la Escritura y constituye la verdad. Juan 17, versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como leíamos anteriormente, en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, Dios es un Dios real, un Dios verdadero, y su enseñanza es la verdad. Advertencia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta verdad registrada en las Escrituras es objetiva y absoluta para todo cristiano. No hay relativismo, no hay ambivalencia. Juan, el capítulo 8, versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es con respecto a la mentira que se nos hace la advertencia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. También Juan, el capítulo 18, versículo 37, le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de verdad, oye mi voz. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por tanto, el cristiano está llamado a no ceder a las habladurías y engaños intelectuales. El cuidado que tenemos a no ceder, a no ser engañados. Y para eso nosotros tenemos que procurar siempre buscar la verdad, conocer lo que realmente es la verdad y que está en las Escrituras. 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad, que nos advierte, que nadie os engañe. Colosenses 2, versículo 8 al 10. Mirad, estar atentos, cuidado, que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas. Se advierte también que no se desvíe de la verdad divina. 1 Timoteo, el capítulo 6, versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué nos enseña? Apártate de los tales, o apártate de ellos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Según 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, como nos dice Santiago, cubrirá multitud de pecados. También se advierte a decir siempre la verdad, pero con cariño, en amor. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Efesios también, el capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos siempre nosotros hablar con la verdad y hablar de la verdad. Segundo ítem: verdad y posmodernidad. Ante las interrogantes contemporáneas, ¿cómo debemos entender la verdad cristiana? Todas las interrogantes que hay en el mundo actual, ¿cómo debemos entender la verdad cristiana? Primero, escudriñando las Escrituras. La noción cristiana de verdad es coherente y plausible, porque corresponde racionalmente a la realidad. Todo lo que Dios ha revelado sobre sí mismo en las Escrituras, sobre el universo y la humanidad, sobre la caída y la salvación, sobre la ética y la moral, sobre la historia y el futuro, concuerda con la realidad y los hechos, como habíamos en el primer ítem. La cosmovisión bíblica ofrece la explicación más plausible, más elogiable y coherente para cuestiones fundamentales como el origen del universo, el criterio objetivo de la moralidad, que está mal en el mundo, de dónde venimos y cuál es el significado de la existencia. Sin la verdad cristiana, nos quedamos en un mundo absurdo, con preguntas sin respuesta, sin sentido para la existencia. De hecho,
Solo en Cristo se mantienen todas las cosas en orden, en sintonía y en armonía. Y Él, según Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En segundo lugar, la noción de verdad cristiana se corresponde con la lógica. Es una noción que tiene sentido. La idea de que la verdad es relativa, ya que está condicionada por el tiempo o la cultura. Y la verdad objetiva no existe, dejando solo múltiples perspectivas e interpretaciones. Es una noción lógicamente defectuosa y autocontradictoria. Dado que esta declaración pretende ser una verdad objetiva para todo lo que debemos creer y aceptar, se anula. Es un argumento que se refuta a sí mismo, tan absurdo como decir no hay verdad objetiva excepto la afirmación que acabo de exponer. La noción de verdad cristiana es objetiva y acorde con la teoría clásica de la verdad. Teoría de la correspondencia llamada. Habiéndose defendido consensualmente hasta al menos la edad moderna, sin la creencia en la verdad objetiva, caeríamos en un mundo ilógico. Tendríamos que descreer de las leyes de la lógica y abandonar, junto con la verdad, las nociones de mentira, error, falsedad, engaño, contradicción. Una vez que renunciamos a la noción de objetividad. Tercero, la verdad de las Escrituras no es un producto fabricado por el pueblo hebreo en la antigüedad o por la comunidad cristiana en la cultura greco-romana del primer siglo. No es una mera perspectiva de grupos socio-religiosos. La verdad trasciende culturas, tiempos, épocas. Es transcultural y transhistórica. Por eso los primeros cristianos predicaron la verdad del Evangelio a las culturas de la época, porque es válida para toda la humanidad. El libro de los Hechos, el capítulo 4, versículos 12, 17 y 30, nos dice una gran verdad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque hay un solo mediador y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así, la verdad es objetiva, inmutable y autorizada. No fue inventada, sino revelada por Dios mismo. Tal revelación especial por parte de los patriarcas, profetas y finalmente por Cristo. Fue registrada por inspiración del Espíritu, preservada en la historia y bien atestiguada por la
objetivamente unos con otros a través de la comunicación, ya sea oral, escrita o por gestos. Así Dios nos ha hablado objetivamente a través de su palabra. Juan, el capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Procura entonces, como dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diligentemente debemos procurar presentarnos siempre aprobados, siempre con la verdad. Aplicando el tema, tenemos dos aplicaciones. La verdad, la primera aplicación, la verdad debe ser conocida. El filósofo Gianni Latimo escribió: adiós a la verdad. Así podríamos expresar de manera más o menos paradójica la situación de nuestra cultura actual, ya sea en sus aspectos teóricos y filosóficos. Ya en la experiencia común, desde que las teorías relativistas sobre las noticias falsas se propagan en los medios, el cristiano tiene que hablar y lidiar todo el tiempo con las condiciones culturales que sofocan la verdad y pulverizan o eliminan la mentira. Jesús dijo que la verdad debe ser conocida, porque la verdad libera. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es su palabra. Cuando no lo sabemos, somos engañados con habladurías y nos desviamos de la verdad que pertenece a Dios y que es absoluta. Entonces, es urgente que conozcamos la verdad que Dios ha revelado. De lo contrario, ¿cómo guiar la vida? Una pregunta. ¿Por criterios subjetivos como sus sentimientos o el sentido común? Conozca mejor la verdad y oriente su vida a través de ella. Por eso es que este ítem de aplicación dice: la verdad debe ser conocida. Y finalmente culmina este primer ítem de aplicación: conozca mejor la verdad y oriente su vida a través de ella. Segunda aplicación: la verdad debe ser anunciada. No nos podemos quedar y guardar para sí la verdad, sino que debemos anunciar a otros la verdadera verdad, la única verdad. Como se ve, la verdad es todo lo que Dios reveló en su palabra, sobre sí mismo, pero también sobre la caída, el ser humano, la naturaleza, la historia, la moral, la religión, la sexualidad, el trabajo, el dinero, el sentido de la vida, la salvación, etc. O sea, Dios, a través de las Escrituras, entregó la verdad sobre todos estos temas y mucho más. Por lo tanto, debemos tomarla para sí, aplicarlas y anunciarla o divulgarla. Esta revelación coincide con los hechos de la realidad. Demuestra ser verdadera. Más que ser conocido, necesita ser anunciado a todas las personas de todas las culturas y lugares, sean estos cercanos o lejanos.
Esta verdad debe ser divulgada y debe ser anunciada como la gran comisión que se nos encomendó a los discípulos y también a nosotros hoy día en Mateo 28, el versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es entonces el deseo de Dios que todos lleguen o que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero no todos van a ser salvos, porque algunos no quieren aceptar la verdad. No quieren hacer conforme a la verdad, sino que andan en sus propios caminos. Nosotros debemos, si estamos firmes, afirmarnos cada día más. Debemos siempre caminar por esta senda de la verdad. Por lo tanto, hizo posible la salvación al enviar a su propio Hijo Jesús para darse a sí mismo por todos. El cual, como nos dice 1 Timoteo al capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso se les llama a los cristianos a que la comuniquen y que divulguen a todas las personas esta verdad, al otro lado de la calle o a los confines del mundo. Así que el cristiano debe dejar la mentira y decir la verdad a todos, pero con amor y gracia, como nos dice Juan, el capítulo 1, versículo 17, y Efesios, capítulo 2, versículo 15. Este tema, ¿qué es la verdad? Se espera que hayamos logrado entender cuál es la verdadera o cuál es la verdad y no seguir filosofías falsas o falsas creencias. A través de la palabra de Dios hemos descubierto o hemos leído muchos textos de las Escrituras que nos hablan de este concepto de verdad en todas o en muchas áreas de la vida y que hoy también son aplicables en nuestros tiempos. Tenemos un desafío para la vida. La verdad para el cristiano es universal, para todas las culturas y épocas, además de objetiva, no revisable, mutable o relativa. Su desafío esta semana será doble. Primero, trate de averiguar acerca de la noción de verdad en la cosmovisión cristiana, o bajo la lupa, bajo el lente de la cosmovisión cristiana. En la bibliografía de esta serie de lecciones hay buenos materiales de referencia. ¿Y qué mejor o cuál es el mejor material referente? La palabra de Dios, las Escrituras. Y ello, la lectura de la palabra de Dios, el estudio, contribuyen a que descubramos mejor y acrecentemos mejor la verdad. El segundo desafío es permanecer atento a las personas de su entorno y que están pasando por la crisis de estar perdidas. En nuestro entorno siempre nos rodeamos por personas que son cercanas y algunas que son más lejanas.
Muchas de ellas quizás están pasando por crisis, están perdidas, no han conocido la verdad, están confundidas acerca de la verdad de Dios. Nosotros somos los agentes, nosotros somos el puente para poder llevar la verdad a aquellas personas que hoy están afligidas y tienen sed y hambre de verdad. Muchas personas necesitan la verdad. Usted, a partir de este momento, ha conocido la verdad con este estudio. Es su responsabilidad ahora compartirla con aquellos que no conocen la verdad. Nuestro deber es compartir aquello que nosotros tenemos, no guardarla para sí mismo. Momento misionero. Cada semana oramos y averiguamos y nombramos uno de los 50 países donde hay con mayor persecución cristiana, porque algunos tienen más y que no calzan o que no califican entre los 50 más perseguidos, y algunos que simplemente no hay países donde no se persiguen a los cristianos. Somos uno con los cristianos que sufren en Myanmar, que tiene una población de 55,3 millones de habitantes. Cristianos hay 4,4 millones. Las religiones del budismo, cristianismo, el islam, animismo e hinduismo. Bien diversa la gama de religiones que hay. El gobierno es república parlamentaria y el líder de este país es Min Aung Hlaing. Siempre, en cada semana, se nos recuerda Hebreos el capítulo 13, versículo 3, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. ¿Cómo es la persecución a los cristianos en el país nombrado anteriormente, Myanmar? Los cristianos que abandonan la fe de sus antepasados para seguir a Jesús son perseguidos, tanto por sus familias como por las comunidades budistas, musulmanas o tribales. Los pueblos que desean seguir siendo 100% budistas no permiten que los cristianos utilicen los recursos hídricos cercanos. Los seguidores de Jesús que viven en las zonas rurales del país o evangelizan enfrentan oposición, enfrentan persecución. La situación para los cristianos se volvió más tensa tras el golpe militar del año 2021, ya que hay monjes budistas radicales que apoyan al nuevo gobierno. Esto podría hacer que el nuevo régimen sea tan brutal con los cristianos como lo fueron los regímenes anteriores. Por lo tanto, debemos considerar a este país, Myanmar, aquellos hermanos, aquellos cristianos que proclaman el Evangelio del Reino en ese país, son perseguidos. El sistema político los persigue. Por lo tanto, tenemos motivos para poder orar. Ora para que Dios toque y ablande los corazones de los líderes militares en Myanmar y les dé un deseo de paz
y de reconciliación. Son todos conciudadanos de un país. Por lo tanto, la tendencia religiosa no debe distanciarlos, no debe formar un vacío, sino que deben tornarse puentes entre los cristianos y aquellos que no son cristianos. Orar para que la iglesia de Myanmar esté de rodillas y orando por la paz en el país. Paz y tranquilidad, yo pienso que todos deseamos, y no debe ser esto ajeno a este país, Myanmar. Orar para que Dios fortalezca a cada uno de los creyentes y reanime sus espíritus que pueden estar siendo apagados por la agitación política. Que sean revestidos de la gracia y el poder de Dios. Que se reanimen sus espíritus que se están apagando por la represión, por la agitación, por la persecución política. Por lo tanto, tenemos entonces motivos para orar durante esta semana que se inicia por este pueblo llamado Myanmar, por los cristianos que son perseguidos, por la paz interior del país y para que Dios cambie, transforme los corazones de las autoridades y que reine la paz. Amén. Espero que hayamos comprendido de una mejor forma lo que es la verdad. Y no nos quedemos solamente con este estudio, sino que debemos seguir escudriñando, buscando, inquiriendo en las Escrituras más cosas con respecto a la verdad y quedarnos con un texto que es muy importante, que toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es verdad. Por lo tanto, y esa nos sirve, la Escritura nos sirve para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, con la finalidad de ser un obrero aprobado ante Dios, un obrero verdadero, un cristiano verdadero que camina por esta senda, por este camino de la verdad. Que el Señor les bendiga. Amén.